Gran parte de la producción piscícola mundial se basa en la explotación de estanques de agua dulce que mantienen e intercambian el agua, reciben fertilizantes o productos que pueden servir de alimento a los peces y hacen posible la retención, cría y explotación de especies dípticas. La preparación y construcción adecuada de esos estanques y las estructuras correspondientes son parte esencial de una piscicultura provechosa. La calidad de agua de los estanques es un punto crítico en el proceso de producción y debe ser controlada en los parámetros físicos, químicos y biológicos. Estos deben ser mantenidos dentro de los rangos aceptables para un buen desarrollo de los organismos. En caso de que no se mantengan dentro de los rangos aceptables, el cultivo puede tener un bajo crecimiento, proliferación de enfermedades, eventuales mortalidades y por ende una baja calidad del producto final. Los objetivos planteados para el diseño de estanquería son establecer los requisitos indispensables para el diseño de estanques para la crianza de peces, además de conocer las características de filtros, biofiltros, tanques de oxidación, sistemas acuapónicos para el tratamiento de aguas utilizadas en la crianza de peces. Los factores determinantes de la construcción de estanques son el agua. La cantidad y calidad del agua determinan el éxito o el fracaso de la actividad de cultivo de peces. Otro factor importante es el suelo, especialmente con sus características topográficas y su composición, ya que terrenos muy accidentados no son apropiados para la construcción de estanques. La composición del suelo se considera en relación a la propiedad de retener el agua antes que por su fertilidad. Los suelos arcillosos en un 20 a 30% de este material no son apropiados para permitir una buena compactación y al humedecerse se hinchan reduciendo la porosidad, consecutivamente evitan la filtración. Las partes de un estanque. Tenemos entre estas el sistema de abastecimiento, que es la infraestructura que permite el abastecimiento de agua al estanque y está constituido por la toma de agua o boca toma, que es la parte alta de la fuente donde se tomará el agua para los estanques. El canal de derivación, que es la estructura que conduce el agua de la boca toma hacia los estanques. El ingreso de agua al estanque, que se trata de lo que es tomas individuales para cada estanque. El ingreso comúnmente es usado es de un tubo plástico de diámetro variado y aproximadamente para diámetros de 500 metros cuadrados se utiliza de 2 a 3 pulgadas de diámetro, sería suficiente. Como segundo componente tenemos el asiento del estanque o fondo. El asiento o fondo es el verdadero laboratorio del estanque. Es aquí donde se depositan las sustancias nutritivas necesarias para la producción del agua, así como también es el lugar donde se acumulan los metabolitos y también para lo que es lograr un vaciamiento es recomendable al momento de construir darle una inclinación al fondo de aproximadamente dentro de 1 a 2% y la construcción de canales de aventamientos dispuestos en espina de pescado, los cuales consisten en una zarja central que drena hacia el sistema de vaciamiento o hacia la zona de cosecha si lo hubiera, y varias zonas secundarias que confluyen hacia la central. Tercer componente tenemos los diques, que el dique tiene la forma de un trapecio cuyas bases son horizontales. La altura del dique es igual a la profundidad del agua más un tramo entre el espejo de agua y la cima. A este tramo se lo denomina borde libre u obra muerta, cuya función es evitar el desbordamiento, el cual estos pueden medir de 30 centímetros en los estanques pequeños y hasta 50 centímetros en los mayores. La base es la parte más ancha de la sección transversal, aproximadamente 5 veces el ancho de la cima o de la altura. Dentro de las tres características que debe poseer un dique es que deben ser capaces de soportar la presión del agua resultante de la profundidad de esta en el estanque. También ser impermeables y ser lo suficientemente altos para evitar que el agua se desborde. Ya considerado los requisitos básicos, se procede a construir el estanque. Primero se debe limpiar la zona en la cual se va a eliminar las capas superficiales orgánicas del suelo. También se procede al estacado del terreno, el cual consiste en llevar los detalles del estanque ubicados en el plano topográfico. El trazado y preparación. Se traza el estanque preparándose el fondo con el declive apropiado, orientado hacia la parte más baja donde se ubica el sistema de desagüe, y la instalación del sistema de desagüe, en el cual se va a prevenir lo que es el plano y trazado del terreno en donde se va a colocar la tubería.
siguiendo la pendiente del terreno con la finalidad de que el agua salga con facilidad. Lo que es la construcción del dique, que se empezará construyendo con capas de 10 centímetros hasta llegar a los 30 o 50 dependiendo del estanque. También tenemos la instalación del sistema de abastecimiento, que es donde va a ser el ingreso del agua mediante una pendiente aproximadamente del 1%, el mantenimiento y procedimiento y protección de la obra, donde vamos a sembrar cobertura vegetal, y finalmente la filtración, donde vamos a utilizar filtros que tienen como objetivo la eliminación de sustancias y organismos indeseables en el agua del cultivo. Clasificación de los filtros. Filtros mecánicos. Se utilizan para eliminar partículas en suspensión. Estos emplean las diferencias en el tamaño de la partícula en solución. Cribas fijas. La forma más simple consiste en una criba fija puesta cruzando la trayectoria del flujo, de tal forma que el fluido pasa a través de ella. Las partículas más grandes que los orificios de la criba no pueden pasar a través de ella, acumulándose. Generalmente las cribas se utilizan para partículas mayores a 1,5 milímetros de diámetro. Cribas rotativas. Es una criba que gira construida de tal forma que opera solo parcialmente sumergida en el agua que pasa a través de ella. La rotación continua ocasiona que una sección de ella filtre el agua y la otra sección por encima de la superficie alternadamente pase frente al sistema de retrolavado. De esta forma, el lavado es continuo y automático, permitiendo que esto opere continuamente con baja pérdida de carga y bajo requerimiento de mano de obra. Cribas rotativas tipo cadena. El sistema consta de dos cadenas laterales con placas de reja suspendidas entre ellas. El agua que entra por izquierda pasa a través de la criba y sale por la parte de atrás. El material se lleva hacia arriba fuera del agua en la malla y se deposita en un canal de desecho. Comúnmente remueve materiales grandes de 1,5 centímetros o mayores. Cribas vibradoras. Se usan comúnmente de dos tipos, el de flujo axial y de flujo radial. El afluente entra por un extremo de la criba y el material particular se mueve a lo largo de la longitud de la criba por el movimiento vibrador de la misma. Filtros de arena. Estos consisten en una capa de arena o cualquier otro material particulado a través del cual se fuerza el paso del agua, quedando así atrapadas partículas muy grandes en los espacios entre grano y grano de arena. Los tamaños de partícula de arena varían entre 2 a 0,02 milímetros. Filtros de arena por gravedad. El agua que contiene el material particulado entra por la parte superior y pasa hacia abajo a través de las capas del filtro. Un tubo perforado o un suelo simplemente perforado proporciona el sistema de conexión del agua limpia. La gravedad proporciona la energía necesaria para inducir el flujo a través del filtro. Filtros de tierra de diatomeas. Estos se utilizan principalmente donde la claridad del agua debe ser alta o donde la población de bacterias en el agua es baja, por lo que en ocasiones es preciso que el agua pase primero por un filtro de arena. Existen cientos de tipos de tierras de diatomeas o aditivos de filtros de la misma. El más fino es capaz de remover partículas de hasta 0,1 micras. Filtros de gravedad. Utilizan la fuerza de gravedad para extraer partículas de un fluido. Existen tres técnicas. La sedimentación consiste en el proceso de permitir que el material particulado que tenga una mayor densidad que el líquido que lo rodea se asiente, bajo la fuerza gravitacional en un líquido estático o lentamente móvil. La centrifugación se usa para incrementar la fuerza gravitacional experimentada por las partículas durante su asentamiento. La hidroclonada consiste en que el agua entra tangencialmente por la parte superior de la unidad, creando un espiral líquido. El flujo rotacional hace que el material particulado más pesado se desplace hacia afuera a las paredes de la hidroclona. Filtros de carbono. Se emplean para eliminar productos orgánicos de excreción. Son de dos tipos, de flujo continuo e intermitente. El de tipo intermitente consiste en un tanque de tamaño apropiado que se llena con carbono activado granulado. En los sistemas continuos, este consiste en el contacto aplicado carbono molido a un flujo de agua. Después de un tiempo de contacto suficiente, el carbono con los materiales absorbidos se separa del agua. Este sistema elimina los grandes tanques de contacto. El carbón puede volver a activarse por calentamiento o mediante lavado con disolventes orgánicos. Filtros biológicos.
Para el área ambiental de la acuicultura, el nitrógeno es de central preocupación como componente de los residuos generados en la crianza de peces. En particular, los peces excretan varios productos nitrogenados residuales por difusión e intercambio iónico a través de las branquias, orina y heces. La descomposición de estos compuestos nitrogenados es especialmente importante en sistemas de recirculación de acuicultura debido a la toxicidad del amoníaco, nitrito y en algún grado del nitrato. El proceso de remoción de nitrógeno amoniacal en un filtro biológico se denomina nitrificación y consiste en la sucesiva oxidación del amoníaco, primero a nitrito y finalmente a nitrato. También existe un proceso de reducción anaeróbica de nitrato a nitrógeno molecular gaseoso denominado desnitrificación. Sistemas de recirculación y tratamientos de agua. Nitrificación. El amoníaco es el principal producto final del catabolismo de la proteína y es excretado por los peces como amoníaco no ionizado NH3 a través de las branquias. El amoníaco nítrico y nitrato son todos altamente solubles en agua. Para exposiciones de largo plazo, las concentraciones permisibles de NH3 dependen de la especie y la temperatura de cultivo, pero como regla general se debe mantener bajo los 0,05 miligramos por litro. El nitrato es el producto final de la nitrificación y es el menos tóxico de los compuestos. En sistemas de recirculación, los niveles de este son corrientemente controlados por recambios. En sistemas con bajo recambio, la filtración biológica puede ser una medida efectiva para controlar el amoníaco en comparación con el recambio de agua para controlar sus niveles. Existen dos tipos de bacterias las que colectivamente ejecutan la nitrificación. Estas son catalogadas como bacterias quimioautótrofas y bacterias heterótrofas, las que obtienen energía oxidando compuestos orgánicos. Las bacterias de oxidación del amoníaco obtienen su energía oxidando amoníaco no ionizado a nitrito como nitrosomas, nitrosococcus, nitrospira, nitrosologus. Para el empleo de estas bacterias será necesario utilizar biofiltros. Los biofiltros deben ser cuidadosamente diseñados para evitar la limitación por oxígeno o la carga excesiva de sólidos DBO o amoníaco. Dentro de los biofiltros que se pueden utilizar tenemos los biofiltros sumergidos. Este consiste en un lecho de medio de soporte sobre el cual se desarrollan las bacterias nitrificantes, a través del cual pasa el agua residual, ya sea en un flujo ascendente o descendente. Los sólidos se pueden acumular dentro del filtro sumergido junto a la masa celular. También podemos encontrar biofiltros percoladores. Estos operan del mismo modo que los sumergidos, excepto que el agua residual fluye hacia abajo por sobre medio y mantiene la película bacteriana mojada pero nunca completamente sumergida. Por último tenemos los biofiltros de lecho fluidizado. Estos se han usado en muchas instalaciones de acuicultura comerciales de gran escala. Su ventaja principal es que su medio de soporte tiene una superficie específica muy alta, normalmente de arena calibrada o gránulos de plástico muy pequeños. Sistemas de recirculación para la acuicultura SRA. Esta es la tecnología que permite el cultivo de peces a mayor intensidad. El SRA, el ambiente es totalmente controlado, el agua circula a través del sistema y solamente un pequeño porcentaje de agua es reemplazado diariamente. La temperatura, salinidad, pH, alcalinidad, composición química y el oxígeno son monitoreados y continuamente controlados. Los residuos sólidos son filtrados y removidos, se incorpora oxígeno para mantener concentraciones suficientes para la densidad de peces en cultivo y por último el efluente es tratado en biofiltro para conversión biológica de nitrógeno amoniacal a nitrato. Características del sistema acuapónico. Calidad del agua. El primer parámetro a considerar es el oxígeno disuelto, ya que su ausencia puede causar muerte de los peces en pocas horas, disminuir el proceso de nitrificación y provocar asfixia de raíces. En este sentido, es importante tener un nivel de aireación adecuado en el sistema. El nivel adecuado está por encima de 3 miligramos por litro, pero es deseable tener 5 miligramos por litro o más. pH. El pH interviene en la asimilación de nutrientes por parte de la planta y mantiene condiciones óptimas para los peces. El nivel ideal está determinado por el tipo de planta y pez a utilizar. En estos sistemas es muy común que el agua se acidifique, pero el problema de pH bajo no debe ser corregido con bicarbonato de sodio,
porque tiende a acumular sales de sodio que son tóxicos para las plantas. Conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica hace referencia a la salinidad del agua, misma que no debe rebasar los 1500 microsiemens por centímetro. Dureza. La dureza ayuda a contrarrestar la acidez de los procesos de nitrificación. Esta se debe balancear para mantener el pH adecuado y evitar estrés en peces y plantas. El nivel adecuado fluctúa entre 60 a 140 miligramos por litro de carbonato de calcio. Elementos del sistema acuapónico. Tanque para acuicultura. Es el espacio en donde se desarrollará la mitad del sistema y requiere un tamaño adecuado para el crecimiento y movimiento horizontal de los peces. Para el caso de la acuaponía, no es recomendable el uso de estanques subterráneos. Además, se prefieren los materiales plásticos por su durabilidad, aunque se pueden resecar cuando la incidencia del sol es directa. Camas de sustrato. Son las más populares para proyectos de baja y mediana escala por su bajo costo, manejo y simplicidad. El sustrato tiene la función de sostener las raíces de la planta y también funciona como filtro biológico y mecánico. Su principal desventaja es que presenta mayor evaporación que las otras técnicas y generalmente se usa para sistemas muy pequeños. Película nutritiva o NFT. Es el más conocido de la hidroponía por su versatilidad de ensamblaje y el poco gasto de agua en comparación con los otros métodos. Es el indicado para hortalizas de hoja, ya que no requieren una gran cantidad de sustrato. Balsas flotantes. En este sistema, las raíces están sumergidas en el agua, por lo que el cuidado de la oxigenación es más importante. Es el más adecuado para producciones con espacio suficiente y que produzcan hortalizas de hoja. Aireación. El oxígeno disuelto en el agua se logra a través de la aireación y los peces lo requieren para su sobrevivencia y desarrollo. Además, las plantas se ven beneficiadas ya que previene la muerte de raíces por estar sumergidas. Esta parte del sistema debe estar funcionando de manera constante, sin interrupciones. Recirculación. El movimiento del agua es fundamental para conservar ambos sistemas en funcionamiento. Este es realizado por una bomba de agua que normalmente es sumergible y se programa por medio de un timer o temporizador y se recomienda que el agua circule al menos 2 veces por hora. Por ejemplo, si en total se tienen 1000 litros en el sistema acuapónico, esta debe dar 2 vueltas en todo el sistema en 1 hora. Las capacidades y características de las bombas en el mercado son muy extensas y la más adecuada depende del número de tanques, camas y cantidad de agua a usar. Manejo del sistema acuapónico. Los peces son los primeros que deben ser establecidos en el sistema. De manera seguida, las bacterias que nitrificarán los desechos y por último las plantas. Para la selección de la especie acuática se define el objetivo de producción, misma que puede ser ornamental o comestible por su mayor adaptabilidad. Las más comunes son la tilapia y la trucha, por el rango de temperatura que toleran y su disponibilidad en muchos lugares. La selección de la especie se debe definir a través del seguimiento de un asesor experimentado en los sistemas.